Este año ha sido un año de fuerte intensidad, en particular al principio del año 2019, cuando hubo esa tentativa de golpe de Estado institucional apoyado por Estados Unidos y por otros países con la autoproclamación de Juan Guaidó. Luego hubo esa tentativa de invasión con la batalla de los puentes bajo pretexto de ayuda humanitaria y así sucesivamente. Y sin embargo, usted termina este año 2019 con un país mucho más estable que otros países de la región que estaban en primera línea para criticar y hasta amenazar a Venezuela. Pienso en Colombia, pienso en Chile en particular. Los presidentes se desplazaron aquí en aquel día de febrero para asistir a casi la caída de su mandato. Y digo, es una paradoja que hoy Venezuela sea un país tan estable, en vías de mayor prosperidad. Y la primera pregunta es, ¿qué receta tiene usted para haber conseguido este cambio extraordinario de panorama? ¿Cuál es el arma secreta, el arma clave para que la revolución bolivariana tenga la capacidad de enfrentar, de sobreponerse a tantas agresiones, tantos ataques, tantas campañas mundiales? Tantas agresiones que hemos llamado multiformes, multidimensionales, a la economía, a la sociedad, a la política, a las instituciones. ¿Cuál es la fórmula secreta? Que nosotros tenemos un proyecto de verdad, un proyecto de país. Que ese proyecto tiene la legitimidad y el apoyo del pueblo verdadero. Nosotros somos de verdad, siempre digo, como esta madera somos de verdad. Nosotros tenemos un pueblo, tenemos una democracia con sus libertades, tenemos instituciones sólidas, bien constituidas de acuerdo a la Constitución de la República. Somos de verdad, diría yo. ¿Cuál es la clave, la arma secreta? Que somos de verdad. Tenemos una legitimidad en el voto popular y tenemos instituciones fortalecidas. Y además, el comandante Chávez fundó o refundó para esta época histórica del siglo XXI la Unión Cívico-Militar, concepto de Bolívar, el concepto del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, un concepto histórico de los momentos estelares de la historia venezolana, el concepto de la Unión Cívico-Militar revolucionaria. No es cualquier unión cívico-militar, no, es la unión cívico-militar para hacer revolución, para hacer patria, para construir la república. Ese concepto histórico se refundó y nosotros lo mantenemos con mucha fuerza, lo mantenemos como un espíritu vital del desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, y yo creo que eso es lo que nos da la renovación permanente de la energía, de la fuerza, del poder político real para enfrentar todas las circunstancias y sobreponernos, sobre todo, y mantener el desarrollo del proyecto nacional Simón Bolívar en cualquier escenario que nos ha tocado vivir o nos toque vivir. Presidente, efectivamente ha sido el año 2019 un año de fuertes ataques y en particular de reforzamiento de las medidas unilaterales coercitivas, lo que algunos llaman sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, contra la revolución. Ha sido también un año en el que el bloqueo financiero, el bloqueo comercial han seguido atacando al país. Yo quería preguntarle, la inversión social, el proyecto social, la redistribución social, el proyecto de la revolución bolivariana en ese sentido, ¿se mantiene? Hemos visto últimamente que usted pudo entregar la vivienda número 3 millones, lo cual es un prodigio en sí, ¿verdad?, a nivel internacional. ¿En qué medida esa entrega de la vivienda 3 millones es característica de la prolongación, de la continuidad de la política de inversión social de la revolución bolivariana? Bueno, se ha construido un modelo social. Yo te podría decir, Ramonet, que el modelo social ha sido puesto a prueba en las peores circunstancias. Porque el modelo social, pudiéramos reflexionar, funcionara con un petróleo a $100 y pico, exportando 2 millones de barriles, sin sanciones, sin bloqueo, sin limitaciones para tener cuentas bancarias en el mundo y hacer pagos, transacciones,
Bueno, era una virtud, sin lugar a dudas era una virtud. Empezar la distribución de la riqueza e invertirla en educación pública para todos, salud pública para todos, viviendas públicas, cultura, etcétera, etcétera. Desarrollo, generación de empleo, ingresos, pensiones. Era una virtud en toda aquella época en que comenzó el crecimiento del ingreso petrolero sin ningún tipo de sanción. Pero que las misiones sociales, la política pública social de la revolución para favorecer el desarrollo de los derechos sociales y distribuir la riqueza, haya pasado por esta etapa casi de cero ingreso de divisas, de sanciones, de persecución financiera. Nos robaron este año 30.000 millones de dólares el gobierno de Estados Unidos y sus cómplices internos, la derecha fascista venezolana. Es una gran virtud del modelo social fundado por el comandante Chávez. Nosotros lo llamamos el modelo de las misiones y grandes misiones, para que en el mundo nos escuche. Es el modelo que está garantizando haber construido y haber entregado a la vivienda 3 millones, viviendas de absoluta calidad, de 65, 70, 80 metros cuadrados, urbanismos, donde se cuida el hábitat, no solamente la vivienda, sino el hábitat. Y vamos rumbo a los 5 millones de viviendas. No la paramos, este año construimos más de 500.000 viviendas y he puesto una nueva meta de 5 millones de viviendas al 2025, que la vamos a superar, porque vamos a mantener el ritmo de construir 500.000 viviendas, un país de 30 millones de habitantes, para que cada quien saque sus cuentas. Son 3 millones de hogares humildes, de trabajadores, trabajadoras, maestras, maestros, militares, policías, que tienen su vivienda, los humildes. Hemos mantenido la educación pública gratuita y de calidad, expandiendo inclusive la matrícula escolar en educación inicial, primaria, secundaria y educación universitaria. Hemos tenido una expansión del 6% de la matrícula este año. Una expansión importante. Y mejorando la calidad, entregándole todos sus instrumentos a los estudiantes. Y así por el estilo hemos hecho un gran esfuerzo. Donde más nos ha golpeado el bloqueo, las sanciones y toda esta maldad del imperio norteamericano es en la salud. Hemos hecho un inmenso esfuerzo por mantener la dotación de medicamentos. Difícil, porque nos persiguen las cuentas bancarias, persiguen los aviones y los barcos que van a traer medicinas a Venezuela para que no los traigan. Nos persiguen los repuestos de los equipos modernos que tenemos en el sistema de salud, Barrio Adentro 1, Barrio Adentro 2. Es impresionante la persecución llena de odio que el gobierno de Estados Unidos y sus aliados han emprendido contra Venezuela para destruir el sistema de salud. Pero yo te puedo decir que hemos resistido, hemos mantenido el sistema de salud público, gratuito, y mantenido un nivel de calidad que debemos elevar. Así que el modelo social de las misiones y grandes misiones ha pasado una gran prueba y ha demostrado su eficiencia y su capacidad para atender a las mayorías, sobre todo a los más humildes. Te puedo dar un dato específico. Nosotros hemos mantenido por encima del 75% en el presupuesto de la nación la inversión social en vivienda, educación, salud, cultura, alimentos, los derechos sociales del pueblo. Y el presupuesto que acaban de aprobar para el año 2020, que acabamos de aprobar, que va a regir el año 2020, hemos aumentado al 76% la inversión social integral en los derechos sociales del pueblo del presupuesto de ese año. Mira, un país sometido a una persecución. Nos congelaron todas las cuentas bancarias en el mundo. El país no puede hacer pagos en el mundo. Un país, quien me escucha en el mundo, que le congelan todas sus cuentas bancarias y no puede pagar nada en el mundo. Nos persiguen la compra de medicinas, nos persiguen la compra de alimentos. El gobierno de Estados Unidos persigue a Venezuela para que no compre medicinas ni alimentos. Nosotros inventamos y logramos atender y paliar la situación junto a nuestro pueblo. Un país a que le congelaron en efectivo, más de 15.000 millones de dólares. Dinero nuestro, dinero del país. Más de 15.000 millones de dólares, un país de 30 millones de habitantes. Un país que le robaron dos empresas básicas, fundamentales, que
que le producían dinero para su funcionamiento económico y que estaban en el circuito de la actividad petrolera y petroquímica. Citgo, con un precio estimado de 10 a 12 mil millones de dólares, nos las robó el gobierno de Donald Trump en complicidad con la oposición extremista de derecha y terrorista guaidocista de Venezuela. Nos las robaron, la expropiaron, la recuperaremos. Un país que le robaron una empresa en Colombia llamada Monómero, una gran empresa, y la han quebrado. Así que si tú me hablas de nudo, háblame de bloqueo, persecución, hostigamiento, brutal, criminal, sanguinaria, diría yo, psicópata. Es una persecución psicópata de los funcionarios de allá del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Ahora, así todo yo te digo que podemos ir desatando los nudos con producción. La palabra clave para el 2020, para el año 2020 es producción. Desatar los nudos para la producción de los 16 motores de la agenda bolivariana, de la agenda económica bolivariana. Seguir avanzando en el crecimiento económico. Estamos a las puertas del crecimiento económico, estamos esperando los datos de 2019, porque pudiera darse el fenómeno que el último trimestre ya pudiéramos colocarnos en crecimiento cero. Estamos a las puertas del crecimiento económico. Seguir elevando los niveles de producción, de productividad de todos los niveles de alimentos, petróleo, oro, producción industrial, seguir controlando la inflación, el impacto tremendo en la guerra económica que tiene la inflación inducida. Hemos logrado vencer la hiperinflación en el segundo semestre del año 2019. Yo soy optimista que podamos lograr inflación de un dígito este año 2020 y seguir avanzando.